Toby Plaza, ¿qué lectura le das al Giro de Italia? Bueno, son excelentes noticias para el ciclismo mexicano. Ha nacido una gran estrella, va a ser un corredor muy importante en los años próximos. Todos esperábamos de una u otra manera que Isaac explotara, quizás no tan temprano. Al final estábamos esperando que esto sucediera en 1 o en 2 años más adelante. Yo creo que ni él mismo esperaba que fuera tan temprana su explosión como un ciclista del nivel más alto. Y ahora, bueno, pues a esperar, a felicitarle por su resultado, a ver las cosas como son un poco, ahí sí ver lo que pasó estratégicamente ese día, que son cosas que hay que mejorar, seguramente no de Isaac, sino más bien por parte del equipo, y va a ir sucediendo de una manera natural. O sea, nadie nos queda duda ahora que este corredor va a ganar grandes vueltas, va a estar entre los mejores rankeados del mundo, y veremos qué sucede en la época de Pogačar o tras la época de Pogačar, si realmente él puede tomar ese puesto o es que Pogačar es joven, tiene 26 todavía. O sea, claro. Vamos a ver. Ahora, de toda la experiencia que tuviste tú como corredor de grandes vueltas, de eventos importantes, cuando surge una estrella o, como dices tú, algún corredor destacado, ¿qué se le recomienda para que pueda hacerlo más difícil ahora, que es sostener el ritmo? Bueno, yo creo que en su equipo tienen mucha experiencia, el presupuesto y los profesionales como para hacerlo bien, y lo están haciendo muy bien con él. Han tenido una estrategia en el primer año. Para nosotros, en una estrategia convencional hubiera corrido demasiado para lo que pensaríamos, pero ellos tienen una estrategia propia en la cual quieren desarrollar el corredor, y este segundo año ya le han metido una vuelta grande. El año pasado corrió Vuelta a España, al final casi yo creo que por petición de Isaac. Fue su primera experiencia en una vuelta grande, es una vuelta con menos kilómetros. Este año ha corrido el Giro es muy duro físicamente. Sí. A mí me preocupa ahora qué va a pasar, para cuándo va a poder correr un Tour de Francia, para cuándo le van a permitir. Por lo menos unos 3 años, ¿no? Para cuándo le van a permitir en ese equipo, o sea, es que ese es el gran problema. No, pero este año no, el próximo creo que tampoco, ¿no? Digo, es un tema político ahí, o sea, sí. Por físico debería correrlo el año que viene, sí. ¿Tú lo pondrías al próximo año? Sí. ¿Cuál sería la razón? A mí no me hace falta que Isaac demuestre que puede ganar un Giro para ver que puede ganar un Tour. Y de hecho creo que el Tour se le adapta mejor a él que el Giro. ¿Por qué condiciones? Tour de Francia son subidas no como la Finestre. La Finestre es un 9.2, 18 kilómetros. Isaac es un tipo alto, esos puertos con tanto porcentaje como Mortirolo y Finestre se dificultan. En el Tour lo normal es que te pongan puertos como el Col de la Loze, que son un poquito menos pendiente, un poquito más largos. Si sale el año del Mont Ventoux, el Mont Ventoux es igual de duro, es así, de ese estilo, pero creo que a él se le adaptaría bien, es la sensación que tengo. De todos los que corriste, por ejemplo, como parte del apoyo que se le llama gregario, para que la gente identifique el concepto, ¿cuál es más difícil para apoyar? ¿El Giro o el Tour? Giro ha cambiado un poco lo que he visto este año. Sigue manteniendo esa primera semana que es un poco caótica y peligrosa. Sí. Tienes que sobrevivir a la primera semana, lo cual es factor habilidad. Isaac tiene mucha habilidad para ir delante del pelotón, y factor suerte. O sea, al final puedes ir delante del pelotón y que se caigan por tu lado y va todo el equipo abajo. O sea, eso le ha pasado a Roglic este año. Pero me dices, oye, entre uno y otro, con las dos experiencias, yo creo que el Tour es más desgastante para ser gregario. Más desgastante porque al final, cuando se percibe en la televisión esas pequeñas cosas, que ves una bolita y que ves que dices, pues ahí van tranquilos, se va a 50 por hora y hay un nivel de estrés horrible. El Tour son los mejores corredores del mundo en su mejor momento. Entonces, ¿es un puntito más? Sí. Aunque el Giro es la segunda mejor carrera del mundo, entonces no hay duda de que es una valía increíble. ¿Tu experiencia como corredor, qué fue lo máximo que llegaste a tocar? Bueno, yo corrí las tres. Me fue bien
En Tour creo que me fue bien, los años que lo pude correr, y en Vuelta a España me fue bien, algunos años. Cuando estás de corredor, yo hice muchas tonterías de corredor, y una fue renunciar a correr el Tour cada vez que me lo ofrecieron. No fui porque soy español, en mi equipo era importante preparar Vuelta a España, pero sin dudas la importancia mediática, si aquí lo hemos vivido como una locura en el Giro, la importancia mediática que tiene el Tour de Francia es diferente. Cotiza mucho mejor. Sí, sí, sí. Ahora, por otra parte, agosto, septiembre, la Vuelta a España. Por naturalidad, yo creo que Juan Ayuso va a ser el líder del equipo Emirates, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo ha salido la cosa después del Giro. Acabó esa relación, no sé. Sí, yo lo que estoy casi seguro es que Isaac no debería correr dos grandes todavía. Y creo que no las va a correr, o sea, no lo sé. No sé qué idea tengan Janet y Machín con él. En cualquier caso lo están haciendo muy bien, o sea, lo están llevando a niveles muy altos de rendimiento. Fíjate, David, que aquí en México no se entiende mucho que el ciclismo es uno de los deportes más tácticos que existen. Y eso quizás ha tenido algún problema para entender lo de Isaac del Toro dentro del Giro de Italia, ¿no? Sí, se ha criticado mucho. Yo veo mucho ciclismo, y veo ciclismo a lo mejor y críticas de ciclismo y de compañeros y de otros países, al final, de muchos entornos, ¿no? De entorno español, entorno británico, entorno plataformas de Estados Unidos. Se ha criticado mucho lo que sucedió en la etapa 20 del Giro de Italia. Obvio que hubo errores, obvio, pero también es cierto que no le puedes exigir a Isaac que tome el liderato de un equipo en la primera semana con 20 años. Nadie sabía que iba a aguantar hasta la etapa 21. El mismo Isaac no sabía si un día se iba a levantar con una fatiga extrema y no iba a poder. Entonces, ¿pasa? Sí. Bueno, de hecho tuvo el día después del descanso, la etapa 16 o 17, que lo pasó muy mal, salió lloviendo, yo creo que no pudo alimentarse bien durante la etapa y lo pasó muy mal. Y eso puede suceder. Isaac, por talento, limitó la pérdida a minuto y fracción, pero si te agarra otro día, igual pierdes 6, entonces sí. Pierdes 6, adiós. Bueno, esa es la certeza que no tenían hasta ahora. Ahora tienen la certeza de que va a aguantar 3 semanas sin ninguna duda. Y por eso tú no le recomiendas ahorita que corra la Vuelta a España, para poder tener un proceso de descanso. No veo la urgencia, ¿no? En correr 2 vueltas grandes en un año no veo la necesidad. Entonces no lo va a hacer, porque Machín es un tipo conservador también. Sí. No creo, ¿eh? O sea, a lo mejor ahora los corredores tienen mucha opinión, tienen mucha información, y a lo mejor Isaac decide por intereses propios, porque él se encuentre muy bien, que puede ser, dice, oye, me quedé con las ganas en el Giro, me encuentro muy bien, he descansado suficiente, limite su participación en todo el resto de las carreras, y él considera interesante para sí mismo hacer 2 vueltas grandes porque limitas el resto, que es un poco lo que hizo Pogačar el año pasado. Corrió Giro y Tour, pero juntó 50 y tantas carreras en el año, con la idea de ganar el Giro, el Tour y el Mundial, que lo consiguió. Sí. Pero si cuentas las carreras, no corrió tantas. Al final, lo que pasa es que estaban muy concentradas en ese periodo. Es que también, de hecho, en la modalidad ahora es que no corras tanto. A ti te tocó muchísimo más kilómetros, muchísimo más eventos, ¿no? Sí, nosotros... A mí no me gustaba correr mucho porque al final te quita mucho tiempo de preparación, pero era inevitable correr 70, 80. Ahora, de hecho, hay limitaciones a 80 carreras, ya no puedes correr más. Lo normal en mi época eran 100, 90, 100, 110. Ok, la diferencia es muchísima, ¿no? Sí. Ahora ya limitan a 80 y... Te digo, me sorprendió que Isaac corriera tanto el año pasado porque fue el primer año en World Tour. Y bajo nuestra perspectiva eso es mucho, pero entiendo que ellos tienen mucha más expertise que nosotros en definir un poco ese tipo de periodos si lo ven en términos macro. A lo mejor ellos percibieron que era muy interesante cara al futuro poner esa concentración de carreras en ese periodo de su vida. Muy bien, David, pues te agradezco mucho.